Romanos 8, o sea, capítulo 8, versículos del 1 al 11, es lo que corresponde en esta mañana. Y la palabra del Señor dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu, por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Verdad? ¿Cuál fue el pasaje que vimos el domingo pasado? ¿Cuál fue? Exactamente, Romanos 7, ¿de cuál al cuál? Del 17 al 25, hay una alumna destacada aquí nada más. Romanos 7, del 17 al 25. Ahora, la continuación de Romanos 7 es Romanos 8, del 1 al 11. Imaginemos por un momento el peso del capítulo 7. Un hombre que ama la ley de Dios, pero siente otra ley en sus miembros. Un hombre que quiere obedecer, pero tropieza. Entonces grita: miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Alguna vez has sentido eso? Como que quieres obedecer al Señor y dice: yo quiero obedecer, pero el asunto es que hay otra cosa, otra ley en mis miembros que me lleva a hacer otra cosa. Amar a Cristo, pero luchar con su carne. Desear santidad, pero experimentar debilidad. Y entonces, como un rayo de luz que atraviesa la tormenta, Pablo declara, no dice menos condenación. Ahora pues, ninguna, y esa palabra es importante, condenación hay. No dice probablemente no haya condenación. Nosotros hablamos en esos términos. Probablemente mañana iré a la pista a correr, a ver si rebajo la barriga. Pero el asunto es que eso es probable. ¿Por qué? Porque yo no sé qué es lo que va a pasar de aquí a mañana, si podré hacerlo. Pero este versículo dice, empieza, ahora pues probablemente no hay ninguna condenación hay. Respire esa palabra, ninguna. Lo primero, es una nueva posición. No tenemos ninguna condenación. Romanos 8, del 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora pues, no es cambio de tema, es una conclusión de lo que viene diciendo desde el primer versículo de Romanos. Después de la lucha, después del gemido, sobre todo en el capítulo 7, después de la frustración, viene el veredicto entonces de parte de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La pregunta entonces es, ¿estamos en Cristo?
No preguntamos si somos religiosos, no preguntamos si servimos en la iglesia, preguntamos, ¿estamos unidos por la fe a Cristo? Porque esta promesa es excluyente. Cuando en matemáticas usted ve un conjunto en álgebra, este conjunto es excluyente de este. Quiere decir que este conjunto no tiene nada que ver con este, ¿no? Que son excluyentes ambos. Cuando una cosa es excluyente de otra cosa, es que no tienen nada que ver. O es una cosa o es la otra. Es exclusiva. ¿Y a quién excluye? A aquellos que no están en Cristo. Pero si estamos en Cristo, entonces el tribunal celestial ya habló. Y cuando Dios habla, no hay apelación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Solamente para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero continúa así, diciendo el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No dice, me está intentando liberar. Dice, me ha librado. Y esa es la razón por la que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Es que la ley, esa obra victoriosa que hace el Espíritu Santo en la obra del creyente, nos libra de la ley del pecado y de la muerte. El creyente puede sentir culpa, pero no está bajo condenación. Puede sentir disciplina, pero no está bajo sentencia eterna. En Isaías 53:6 dice, el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En quién? En Cristo. Por lo tanto, no hay ninguna condenación, aunque tengamos esa lucha interna en nuestro ser. Si Cristo cargó nuestro pecado, Dios no lo volverá a cargar sobre ti. Eso sería injusticia. Y Dios no es injusto. Muchos creyentes viven como si Dios tuviera una paciencia limitada, hasta un límite, como nosotros la tenemos. Viven esperando que un día Dios diga, hasta aquí llegaste y voy a acabar contigo y voy a ejecutar juicio sobre ti. Pero Romanos 8:1 dice, ninguna condenación. Estamos cansados, estamos luchando, Dios no está preparando un martillo, está sosteniendo un veredicto en sus manos que dice, en Cristo no tienes ninguna condenación. Por lo tanto, en este primer punto, lo que decimos es lo siguiente, una nueva posición. Tenemos una nueva posición. No seremos condenados. Somos incondenables. El segundo punto es el siguiente, una obra definitiva. El pecado fue condenado en Cristo. Versículos del 3 al 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vuelvo a repetir lo mismo de arriba del versículo 1. Pablo anticipa la pregunta, ¿cómo Dios puede decir, no tenemos ninguna condenación? En el versículo 3 lo aclara, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne. Como dijimos anteriormente, la ley podía señalar tu pecado, pero no podía salvarte. Podía decir, haz, pero no podía darte poder para hacerlo. Entonces, Dios, enviando a su Hijo, la salvación comenzó en el corazón del Padre, por iniciativa de Dios, quien mandó a su Hijo. No comenzó cuando nosotros decidimos, comenzó cuando Dios envió, hizo una acción, envió a su Hijo, condenó al pecado en la carne. Observemos entonces la precisión de Pablo al decir, no condenó al creyente, condenó a lo que lo mataba, condenó al pecado. En la cruz, el pecado fue sentenciado en la carne de nuestro Señor y Salvador Cristo. Segundo a los Corintios 5:21, Cristo fue tratado como si fuera culpable
para que tú fueras tratado como justo. La cruz no fue símbolo, fue un tribunal en el cual nosotros debíamos de haber comparecido, pero compareció Cristo en lugar de nosotros. Y allí el pecado recibió su castigo completo. ¿Y sabes qué significa eso? Que cuando el enemigo te acusa, tú puedes señalar al Calvario y decir, Él murió por mí. Recuerdo ahora un pasaje del famoso reformador Martín Lutero. Él, en medio de sus cosas, decía que tuvo una visión. En cuanto a la velocidad de esto, bueno, no lo sé, pero eso es lo que él narra. Y en la cual el diablo lo acusaba de todos sus pecados. Tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres esto. Se dice que él, cogiendo el tintero, lo tiró contra la pared y dijo, así como ese tintero se derrama, si la tinta de ese tintero se derrama sobre la pared, así la sangre de Cristo ha sido derramada por todos mis pecados, por lo cual soy limpio delante del Señor de todos mis pecados y no tengo ninguna condenación. ¿Usted sabe cuál fue el versículo que volvió loco a Martín Lutero? Romanos 1:17, la última parte sobre todo, mas el justo por fe vivirá. Es imposible vivir delante de Dios sin fe, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Dónde está nuestra condenación? Está la tumba vacía porque Cristo resucitó. La condenación no sobrevivió a la resurrección de Cristo. Y el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No solo hay cancelación, hay transformación. Ya no satisfacemos los deseos de nuestra carne, ya satisfacemos los deseos del Espíritu, y ese es andar conforme al Espíritu. Hay una nueva naturaleza en nosotros que impide que el pecado reine nuevamente en nuestro corazón. Así que ya no es solo perdón, es nueva vida en Cristo Jesús. Así que el tercero es que tenemos una nueva naturaleza en nuestro corazón, y es que tenemos vida según el Espíritu. En Romanos del 5 al 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tenemos una nueva naturaleza, tenemos vida en el Espíritu. Ahora Pablo nos confronta. No todos viven esta realidad. Hay dos orientaciones. Los que son de la carne, ¿qué dice? Viven según la carne, y a consecuencia de ello no pueden agradar a Dios. Y los que son del Espíritu viven según el Espíritu, y a consecuencia de ello agradan al Señor. La carne no es simplemente debilidad, es enemistad contra Dios. Por lo cual el versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, o sea, lo que quiere todo el sistema pecaminoso que hay dentro de nosotros, que es lo que Pablo llama carne, es enemistad contra Dios. Esto es incapacidad. No se sujetan, ni tampoco pueden, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ni quieren ni pueden. Esto es incapacidad moral absoluta. El hombre natural puede admirar a Jesús, puede hablar de Jesús, pero no puede someterse a Jesús. Juan 15:5 dice, separados de mí, nada pueden hacer. Pero si el Espíritu ha obrado en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestra vida, hay una nueva inclinación entonces. No perfección, nueva dirección. Preguntamos, ¿le duele el pecado? Hay lucha. ¿Desea agradar a Dios? Esa lucha no es señal de muerte espiritual, es señal de que hay un conflicto interno entre lo que usted desea hacer y todo ese sistema pecaminoso que lucha en contra de lo que Dios quiere hacer en usted. Un cadáver no lucha, pero un vivo sí. Por eso el mundo no lucha contra su pecado, al contrario, se deleita en su pecado. Pero nosotros sentimos arrepentimiento por todo nuestro pecado. Muchos temen porque aún pecan, pero el incrédulo no teme por su pecado.
más bien se deleita en su pecado. Si usted está angustiado por su pecado, eso ya es evidencia de vida espiritual. Por lo tanto, el cuarto punto sería una nueva identidad y una nueva esperanza. En los versículos de 9 al 11 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. El versículo 9 nos habla de que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hay un cambio. No habla abstractamente, o sea, no habla de una cosa que usted se puede imaginar, de una cosa lejana a nosotros. Habla pastoralmente. El Espíritu de Dios mora en vosotros. No visita, no alquila la habitación. Él mora, vive permanentemente en el corazón del cristiano, en su alma. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues entonces simplemente la conclusión que dice Pablo, que dice Dios a través de la boca de Pablo, no es de Cristo. No existe cristianismo sin Espíritu. Pero el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El cuerpo sigue siendo mortal, pero la vida espiritual ya comenzó a través de la transformación y la regeneración de su alma. Y entonces viene la explosión de esperanza. El que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales. El mismo poder que abrió la tumba vive en el creyente. Ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos también vivificará nuestros cuerpos mortales en nuestra resurrección. 1 Corintios 15, 20 dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo es primicia, y donde hay primicia habrá cosecha. Nuestro cuerpo puede enfermar, podemos debilitarnos, podemos hasta morir, pero no quedaremos en la tumba, porque el Espíritu que mora en ti y en mí no es débil, es el Espíritu de la resurrección, es el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Por lo tanto, podemos decir que estamos en un proceso que es del gemido a la gloria, porque Romanos 7 terminó con un hombre totalmente desesperado. Romanos 8 con un hombre empieza con un hombre seguro. La diferencia no es fuerza humana, es el Espíritu, sin condenación. El pecado está condenado. Tenemos nuevamente nueva identidad, nueva esperanza. Y esta es la vida gloriosa que habla Pablo de aquellos que viven conforme al Espíritu de Dios. Es la vida gloriosa del Espíritu. Si estás en Cristo, entonces descansa, camina, espera con esperanza, como Abraham que esperó en esperanza contra esperanza. Si no estás en Cristo, pues fuera de él hay condenación, pero no puedes entrar en él, pero hoy puedes entrar en él por fe. Ven a Cristo, porque donde el Espíritu da vida, la condenación termina y comienza la eternidad con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te alabamos y te bendecimos tu nombre. Una vez más, porque tú eres bueno, porque tu palabra ha sido proclamada, tu palabra ha sido dicha, tu palabra ha sido explicada, tu palabra ha sido interpretada y aplicada. Permítanos aplicarla conforme a tu ley, conforme a tu evangelio, de acuerdo a como tú seas, a como tú quieras que sea interpretada tu palabra. Ayúdanos, Señor, bendícenos, y que tu paz, tu amor y tu misericordia siempre estén con todo tu pueblo ahora y por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.